Hoy en Lengua Larga. Eran pasadas las 6 de la tarde y conforme el sol se ocultaba, salía más humo de las chimeneas que coronaban aquellas casitas de adobe con techo de tierra. Y ese día, Catalina decidió que en su casa no saldría humo y ella no atizaría la hornilla. Hoy no va a haber atole. A ver si así aprende tu papá a no llegar borracho, le dijo a sus hijas. A pesar de los 10 centímetros promedio que mide una lengua humana, todos somos lenguas largas. Nos encanta el chisme, nos gusta contar historias. Y qué mejor, aquellas que hablan de comida. Donde la lengua es parte importante de la deglución, masticación y sentido del gusto. Esto es Lengua Larga, el podcast donde el chef Juan Ángel te cuenta historias de cocina, consejos y recetas. ¡Comenzamos! ¿Qué tal, Lengua Largas? Bienvenidos al episodio número 155. Gracias por sus comentarios y me voy directamente con ellos. Dice, feliz año, Estela Vargas desde Ciudad de México. Me fascinó, feliz año también para usted, Estela. Me fascinó el capítulo anterior, es decir, el 154. Yo también jugué al bote robado, igual que tú y tus amiguitos nos emocionaba gritar, salvación, salvación. En todas partes gritan lo mismo, salvación para mí, para todos mis amigos, o nada más salvación, salvación. Yo creo que debe de ir cambiando, ¿no? Pero aquí gritamos, bueno, a mí me tocaba gritar salvación para mí, para todos mis amigos, y luego le daba uno al bote para que sonara con todas las piedras que traía adentro. Por otra parte, hay muchos platillos con frijoles que me encantan, porque eso fue el tema pasado, del episodio pasado. Unas tostadas con frijoles refritos son las que más me gustan, con una salsa picosita, o frijoles con longaniza o chorizo. Se nota que es de Ciudad de México, Estela. Y aquí viene lo importante, ¿no? Que me dijo que por favor se los dijera. Felicita a tu equipo del podcast, todos hacen un trabajo muy bueno, se refleja en el contenido. Muchas gracias. Y aquí ya todo el mundo escuchó su felicitación, se lo agradezco. Marusi. Se me ha pasado comentarte que me encantó tu historia del juego del bote, pero más me encantó tu receta. Muchas gracias. Indiscutiblemente los frijoles todos son tan buenos y tan útiles para complementar todas las comidas y en todas las ocasiones. Pero los frijoles más buenos son los de la abuela y los de la mamá. No tienen sin igual. No tienen igual, mejor dicho. O sea, por más que uno trate de hacer la receta, hoy, por ejemplo, fuimos a desayunar mis papás y yo, y cuando nos sirvieron el plato, vi los frijoles y le dije a mamá, estos frijoles tienen aroma y color parecido a los que ponías en las tortillas que nos pasabas por el alambre de la primaria en la hora del recreo, ¿no? Porque vivíamos enfrente de la primaria, pues entonces mi mamá nos hacía burritos y nos cruzaba los burritos por la calle, ¿eh? Casi sabían idénticos. Pero jamás va a haber unos frijoles idénticos a los de mamá y menos a los de la abuela. Saludos a Cristina Vizcarra. Cristina Vizcarra nos dice, estoy escuchando el podcast, el de los frijoles. Dios santo, fíjese que una vez mi mamá, al igual que su abuela, nos dio a comer frijoles refritos, pero con rancheritos. Y nos dio la misma justificación, que jamás los habíamos probado así. Uno a veces piensa que es el único loco en el mundo, pero no, gracias a Dios sabemos muchos locos en el mundo. Y por eso somos lenguas largas. Y la verdad es que no, pero sabían deliciosos, así bien chinitos, refritos. Recuerdo que atesoro mucho la receta y también tengo una receta que le voy a pasar. Se la hiciera, pero no vivo en Hermosillo. ¿Usted venga, Hermosillo? Aquí la recibimos en onza para probar un plato de sus frijoles, con el favor de Dios. Soy Mayita de Álamos. Escuché tu podcast. Voy a leer tal cual el comentario porque así llegó, ¿eh? Soy Mayita de Álamos. Escuché tu podcast en Spotify, me hiciste el día. Me cagué de la risa con tus ocurrencias. Qué bonito de Álamos. De qué bonito de Álamos, ¿no? Sí. Sí. Es que no es la misma una cagada de Obregón que una cagada de Álamos, pues, ¿no? Ay, pobrecito, los de Obregón van a decir tan pegados. Son diferentes, pues, son diferentes. En mi familia había... No voy a salir del tema mejor. No, porque luego voy a empezar a hablar de mi familia que tenía el apodo... Lo voy a grabar en un podcast. Porque nos decían a los Vázquez, a una parte de los Vázquez, les decían los mierda. Hasta ahí. No voy a decir más. Malena. Así dicen mis hijos cuando les pongo el plato en la mesa. Frijoles, ama. Así como en el episodio anterior, como les comenté. Gabriela Long, eras un pillín, pero qué sano y divertido se jugaba en nuestros tiempos. Uta, quien no jugó al bote robado, Chinchinagua y arriba voy la bebeleche. Arriba voy la... ¿Cuál es arriba voy? La bebeleche dice cuál es. Pues no, la bebeleche es el que tira uno la piedrita y va brincando así.
Suena rica esa receta de frijoles. A mí en lo personal me gustan mucho recién cocidos con salsa bandera, queso fresco y tortillas grandes o virote. Por supuesto no descarto los frijoles puercos, más como los prepara mi mamá, como los preparaba mi mamá. Les ponía chorizo, tocino, queso amarillo, chile jalapeño. Era una delicia, dice. Saludos Gabriela Long. Y en Sinaloa hay lugares en los que les ponen atún, salsa huichol. Y yo tengo una receta que me pasó hace años, que me pasaron en el Charco, ¿sí? En Mariscos del Charco, aquí en Hermosillo, porque son de Sinaloa. El Charlie de Mariscos del Charco, que por cierto le prometí que yo le iba a dar una receta a cambio, que nunca se le he dado, pero se la voy a dar con el favor de Dios. Margarita Lagarda, mi receta favoritas de frijoles, se les pone mantequilla en la sartén. Aquí va una receta, de Margarita Lagarda. Mantequilla en la sartén, cuando ya está derretido se guisa chile serrano y tomate y cebolla. Y hay que esperar a que quede como salsita desbaratada. Se le echan los frijoles enteros sin caldo, los revuelves a que se impregnen los sabores, los sazonas con sal, pimienta, apagas el sartén y le pones queso chihuahua. ¡Qué rico! Se me está haciendo agua la boca, se me hace que voy a poner frijoles. Margarita Lagarda, saludos. Gloria Grey Vázquez, amo tu podcast. Me recuerda tanto a mis vacaciones que siempre iba a Huepac. Qué época tan bonita. Y en Huepac también se hace muy buena comida y muy buenos frijoles. Patricia Vizcarra. Amé la complicidad de tu nana Teresa y Manuelito Cruz en el episodio pasado para hacer sentir mejor al licenciado Guarache. Y no le mandé el episodio, se lo voy a mandar ahorita saliendo de esa grabación. Se llama Iván. Nunca dije el nombre, pero se llama Iván, el licenciado Guarache. Saludos. Tenemos respuestas en el... vamos a leer las preguntas. Gracias, Daniel. Las preguntas que tenemos en Spotify. La pregunta era, o sea, ¿cómo les gustan los frijoles? ¿En qué preparación? Dice Angélica Bernal, ¿me puedes envenenar con los frijoles pero recién hechos con cebolla picada, chile verde? Es que miren, cuando están hirviendo los frijoles y uno le echa la verdura fresca, se hace como una, pues no es, sí, como una semicocción, le vamos a decir. Y la cebolla, el chile verde suelta todo su sabor y el jitomate su juguito y se impregna en el caldito con el queso. Es delicioso. Frijoles refritos, chinitos y las empanadas de frijol dulce de Baja California son mis favoritas, dice 3B3, así se llama el usuario. La Ruiz, me encanta verlo y escucharlo, soy lengua larga desde hace mucho. Gracias por compartir tanto con nosotros, mi mamá nos hacía crema de frijol y le quebrábamos fritos por encima. Ya somos tres locos, pizzerolas, rancheritos y fritos. Qué cosa tan más rica. Hace mucho que no la como, tendré que hacerlo en estos días. Feliz año también para ti y saludos. Cruz Marcela. Salud por muchos más capítulos de Lengua Larga. Que siempre existan personas que sean felices haciendo feliz al mundo. Ay, qué inspirados andamos ahora. Me van a hacer llorar. Iniciando el año con todo, dice Pituca. El mensaje anterior fue de Cruz Marcela, no sé si lo dije. De la emoción. Pituca dice, iniciando el año con todo, chef. Me gustó mucho este capítulo. Soy fan de las ensaladas de frijoles. Mis favoritos son los frijoles chinitos. Así los nombra mi mamá. Muy sencillos y deliciosamente especiales en un taco. Maritza Janet. Feliz año también para ti. Maritza, mi platillo de frijoles favoritos son los frijoles de fiesta. Van con todo, con cualquier guisado del día a día. No, pues si es que los frijoles refritos de fiesta van hasta fríos, untados en una tostada o galletas saladas, saben buenos. Qué bonitos recuerdos de la infancia. Claro que jugamos todos esos juegos. El stop, la bebeleche, la liga, el caracol. ¿Cuál es el caracol? El juego del caracol. Sí. El stop, pues es cuando ibas corriendo te decían stop y te parabas, ¿no? ¿No es ese? ¿Qué es eso? Y la liga, pues era la liga que iba subiendo las piernas, ¿no? Y no tenía que ir brincando. Por eso nos encantan esos comentarios. Ustedes también nos transportan a algún momento de nuestra vida. Si nos escuchan en Spotify, denle seguir, enseguida activen la campanita y más abajito déjenos su calificación. Y en YouTube, píquenle al botón de suscribirse, denle me gusta y si les gusta, compártanlo. Ahora sí, iniciamos. ¡A picar cebolla! Lengua larga, ¡Ay, Ángel! Mira nomás, no te da vergüenza, le dijo la Catalina al ángel, ¿no? Y el ángel le contestó, mira, Catalina, al que no le guste el fuste, que lo tire y monte a pelo. Ese día, cuando se dieron ese semi-encontronazo, Catalina y Ángel, que eran esposo y esposa. Ese día eran pasadas las 6 de la tarde y conforme iba bajando el sol, pues salía más humo de las chimeneas que coronaban aquellas casitas con techo de tierra
Techo de tierra. Muchos quizá digan techo de tierra, sí. Se ponía las vigas encima de las paredes y luego se ponía carrizo, cartón, más cartón, se ponía tierra encima de tal manera de que cuando llovía aquello se compactaba y no se goteaban las casas. De hecho, en mi casa a mí me tocó de niño tener techo de tierra. Y ya conforme pasaron poquitos años, mi papá le puso lámina encima porque la casa así se compró. Cierro paréntesis. Ese día que Ángel llegó pues tambaleándose, Catalina decidió que ella no iba a atizar la hornilla y que no iba a salir humo de su chimenea. Y le dijo a sus hijos y a sus hijas, no va a haber atole. Pero mamá, ¿por qué no va a haber atole? A ver si así aprende tu papá a no llegar borracho, contestó la mujer que estaba envuelta en un rebozo titiritando de frío porque hacía mucho frío. Y pues en ese momento, ¡pum!, azotan la puerta con un fuerte golpe y llega pues Angelito, ¿no? El esposo. Llegué, Catalina. ¿Ya está listo el champurro? Preguntó porque siempre al llegar por las tardes siempre lo recibían en la época de invierno y de frío con una taza de champurro. Pues la hija le contestó, la hija mayor. Papá, dice mi mamá que no. A ver si así dejas de emborracharte. Junto a la casa de Catalina y de Ángel tenían ellos un abarrotes, el supercito abarrotes de la esquina, pues, ¿no? Que más que abarrotes de la esquina era como una tienda cooperativa de esas en las que abren la ventana, le ponen un paro a la ventana y queda la ventana como techito así y a través de la ventana pues se atiende a los clientes, ¿no? Detrás de esa ventana había mostradores con muchas cosas. Había en el piso también unos costales de arroz, había otras cajas de panocha, frijol y obviamente los medicamentos que nunca faltaban en esos abarrotes en aquellos tiempos. Cajita de Mejoral, a mí se me tocó que me dieran Mejoral para todo, ¿no? Se enfermaba de cualquier cosa, a uno le daban una Mejoral. Y cajitas de Veganín. Las Veganín nunca las vi. Esas sí no me tocaron, pero, o sea, no las vi en vivo, sí las he visto en internet, obviamente. Y junto a todo ese montón de cosas que había en el súper, en la tiendita, junto a la casa de Ángel y Catalina, había una caja llena de bacines. Bacín es el utensilio ese de peltre. Hay de muchos tipos y de muchos materiales, de plástico, hay incluso unos que son así como de porcelana, porque en la realeza había bacines de porcelana, y los de peltre que son como los más populares. ¿Tuvieron un bacín ustedes? Yo sí tuve un bacín y sí era de peltre y lo ponía debajo de la cama. Pues para eso se veían los bacines, pues, ¿no? Para hacer del baño, porque antes los baños no estaban integrados. Bueno, me van a decir, ay, ahora sí. Bueno, en la mayoría de las casas, los baños estaban en el patio, porque no había drenaje, ¿sí? Sé que hay muchos lugares en los que sigue habiendo casas con baños en el exterior que tienen una fosa séptica, y en ese caso se usan bacines para no salir en la noche entre el frío, que se vaya a cruzar un animal en el monte, etc. Y para eso vendían bacines. Pero los bacines no se vendían con dinero, ¿sí? Se intercambiaban por bacanora, porque los bacines eran costosos y el peltre era costoso. Entonces te doy un litro de bacanora y me das un bacín. Y Angelito, pues era muy baquetón. Y cuando llevaban el bacanora para intercambiarlo por un bacín, pues se echaba la mitad de la botella, dizque para probarlo, y luego les daba el bacín. El caso es que siempre se la pasaba borracho. Entonces, cuando vio que no iba a haber champurrado, se metió a la tiendita y así entre medio de la oscuridad y todo, se tropezó, se cayó, tumbó la caja de los bacines, se despostillaron 5 de los 6 bacines que había. Entonces agarró el único bacín que sobrevivió, lo agarró y dijo, a ver, échenme aquí 3 panochas. Pues, como era tan terco, sus hijos prefirieron, pues, ahí agacharse entre la penumbra, agarrar 3 panochas. Y échenme también unas 3 cucharones de harina. Cucharones de harina son esas cucharas así tipo palas que se usan para medir, ¿no? Para empacar producto, para pesar frijol, etc. Bueno, para poner en la báscula, ¿no? Son unas cucharas así como palitas. Pues le echaron en la basinica 3 cucharones de harina, ¿sí? 3 panochas y dijo, voy a ver
¿quién me va a preparar atole? Porque en esta casa no me lo quieren hacer. Pues el hombre bien enfiestado, ¿no? Con sus varias onzas de bacanora en su cuerpo, salió por las calles con el bacín lleno de panocha y harina. Y empezó a tocar las puertas. ¿Quién hace atole? ¿Quién hace atole? ¿Quién hace atole? Hasta que por fin, toc, toc, se fue con su comadre, la Librada. Librada, hazme un champurro. Y pues todos conocían a Ángel, y más que sentirse molestos o invadidos o asustados o faltos de respeto, pues se reían de sus ocurrencias, porque siempre sacaba dichos como el que les dije ahorita: al que no le gusta el fuste, que lo tire y monte a pelo. Pues, ¿no? Entonces Pato tenía algo que decir. Pues el caso es que llegó, ¿sí? Y dejó el bacín, le abrieron la puerta, empezó a atizar la Librada, le habló a su esposo para que le ayudara a atizar, y empezó la Librada pues a hacer el champurrado a Ángel, porque sabía que de lo contrario no se iba a ir de ahí hasta que le hicieran el champurrado, porque era la última casa, ya no había otra casa que tocar. Y van a decir, ay, pues ¿y dónde vivían? Es un municipio, bueno, es una comisaría de la capital del mundo, San Pedro de la Cueva, que se llama Huépari. Ahorita debe de haber como 3 familias más o menos, creo, viviendo ahí. Y muchas casitas. En aquel tiempo había más familias, pero obviamente en una hora las recorría todos, tocaba la puerta, y la última casa que quedaba por tocar era la de Librada. Pues el caso es que hicieron el champurrado, ¿sí? La Librada agarró la olla y le vació el champurrado en el bacín, que estaba nuevo. Y aunque no haya estado nuevo, voy a decir algo hablando de eso. Aunque no haya estado nuevo, que tiene, es que este vaso, oigan, me ha sacado de unos apuros. Le echó cloro después. En este vaso, ya perdí el número de cuentas en las que he orinado, pero a veces no sé, en un semáforo, en un embotellamiento para cruzar al otro lado y que no se haya uno para dónde bajar. Es muy peligroso que se le reviente la vejiga a uno y se le reviente el riñón y se contamine todo ahí el organismo. Vale más orinar donde sea. Entonces, este sí ha recibido orina y se ha lavado. El bacín no, el bacín sí estaba nuevo. Pues Ángel agarró el bacín y, no obstante que ya había hecho toda una parafernalia con procesión en Huépari, en la comisaría, pues se fue a todas las casas de vuelta. Así como empezó tocando las casas y llegó hasta la Librada, se regresó tocando todas las casas, y los 8 litros que cabían en el bacín, porque era un bacín grande, empezó a repartir champurrado en las otras casas. En las que no le habían podido hacer el champurrado, empezó a repartir. Y llegó a su casa todavía con varios litros de champurrado y les dijo: saquen tazas, aquí les traigo champurrado. Pues el bacín de 8 litros lo puso en la mesa, agarraron un cucharón, se empezó a servir y Ángel gritó: ni mesa sin pan, ni ejército sin capitán. Nunca los había dejado sin comer, a pesar de sus parrandas que se ponía. Años más tarde, Ángel, como dato curioso, fundó Alcohólicos Anónimos en la capital del mundo. Lengua larga somos tú y yo. Lengua larga somos todos. Lengua larga, escúchalo. Chisme, historias y cocina, la mejor combinación. Con el chef Juan Ángel, el lengua larga mayor. Lengua larga, el podcast. Uno de los mayores placeres que provoca la comida no es solo, o no está solo en el hecho de degustar y de disfrutarla, sino en el hecho de compartirla, ¿sí? Quienes cocinamos, a quienes nos gusta cocinar, creo que disfrutamos más, y les voy a poner un ejemplo, en Navidad y en Año Nuevo. Yo generalmente no ceno en forma, o sea, voy pellizcando de lo que comí, porque me causa más placer ver que todo el mundo se sirva, o servirles a todo el mundo y ver que están comiendo. Eso para mí, y sé que para muchas personas que nos gusta la cocina, implica el placer que para un comensal sería como probar y comer y remojar el pan y todo. Compartir la comida viene siendo la parte, en mi caso, y sé que para muchos también, la parte más grande de ese disfrute a la hora de todo el proceso de la alimentación, desde que pues, se crea, se siembra, etcétera, hasta que se prepara, se guisa y se sirve.
no sabe uno nunca, jamás va a poder ser consciente, aunque se lo proponga, de la felicidad que puede proveer a alguien más con el plato de comida, ¿sí? Una felicidad que va más allá a veces de una joya, de un regalo, de unos zapatos. Un plato de comida es una de las mejores maneras de dar afecto. Y ese afecto es el que nos causa un gran placer. A lavar los trapitos. Lengua larga, la. Pregunta del día. ¿Qué alimento te da más felicidad compartir? Y digo esto porque tengo tías que les encanta repartir galletas, ¿no? Les encanta y me mandan y eso lo agradezco y me siento muy afortunado porque cuando vienen mis papás del pueblo siempre llega con una bolsita de tortilla de manteca, una bolsita de tostados, una bolsita de galletas y tu tía Martina te mandó galletas, tu tía Chichi te mandó tostados, tu tía Concha, etc. Y lo hacen por el hecho de causar, por el hecho del placer de regalar. Y de que me vean la cara también, porque cuando me ven la cara de que me encantan las tortillas de manteca, mi chichi, me encanta, a ella les ocasiona pues ese gusto y esa alegría de poder compartir un alimento. Ahora díganme ustedes, ¿qué alimento te da más felicidad compartir? Échale queso. Lengua larga, la. Sí les voy a dar la receta del champurro, ¿sí? Quiero aclarar que el champurrado es una bebida que entra en el género de los atoles. Y dentro del género champurrado hay varias maneras de prepararlo. Porque yo sé que si me escuchan en el centro-sur del país se van a rasgar las vestiduras cuando se den cuenta que no lleva leche. No. El champurrado sonorense, una de las versiones de champurrado sonorense, no lleva leche. Porque para el sur de Sonora sí le ponen leche. Es tan grande el estado que hay varias recetas. Pero en la sierra, en muchas partes de la sierra, el champurrado no lleva leche. Bueno, habiendo dicho esto, ahí va. En una cacerola van a poner 5 tazas de agua, una pieza y un cuarto de panocha. Y yo cuando digo una pieza de panocha estoy pensando en el cono, ¿sí? Que una pieza y un cuarto de panocha es igual a 320 gramos. Entonces, 5 tazas de agua, 320 gramos de panocha, 2 varas de canela y 3 clavos de olor. La panocha traten de quebrarla con una piedra de molcajete, bueno, con un ajolote, sí, para que se disuelva más rápido, porque si la ponen completa se les va a evaporar el agua y la panocha va a quedar ahí completa en medio de la olla, ¿no? Entonces, repito, 5 tazas de agua, 320 gramos de panocha, 2 varas de canela y 3 clavos de olor. Van a cocinar hasta que se disuelva. Si se disuelve antes de hervir, no pasa nada, ¿sí? Porque a veces no necesita hervir, se disuelve antes. Luego van a tostar, fíjense bien, en una sartén, sin aceite, sin nada, 1/3 de taza de harina de trigo. Si quieren que quede más espeso, pónganle 2/3. A mí el champurrado me gusta que quede líquido, que no me gusta que quede como natilla, pues, ¿no? Entonces me gusta que quede líquido. Si les gusta líquido, 1/3 de taza. Si les gusta espeso, 2/3 de taza. La van a tostar hasta que tome un color café cacahuate. ¿Cuál es el color café cacahuate? Pues el que tiene la cáscara del cacahuate. Esa es. Inmediatamente, después de que ya esté tostada, la van a poner en un tazón, ¿sí? Van a agregarle 1/4 de taza de cocoa, de la cocoa Hershey, es el botecito así café, 1/4 de taza. Van a revolver la harina tostada con la cocoa. Van a verter media taza de agua al tiempo. Van a hacer como una pastita y van a agarrar del jarabe que tienen en la olla de la panocha hirviendo. Van a agarrar un cucharón, lo van a poner en la harina. Van a seguir revolviendo. Porque si ustedes mezclan la harina disuelta en agua, así la zambullen en la olla, se va a hacer bola, pues. Entonces hay que temperar, hay que pasar poquita miel caliente al traste de la harina para que se tempere. Y luego ya vamos a vaciar esa mezcla en la olla. Vamos a hervir por 2 minutos. Y van a ver que a partir de 2 minutos va a empezar a espesar. Y obviamente cuando se enfríe, no puedo dejar de salivar. Esto puede espesar aún más. Es una receta deliciosa, es la receta típica, por lo menos de San Pedro la Cueva, capital del mundo. Y sí, Ángel era mi abuelo materno. Hasta la próxima. ¿Ya te aceptaste como lengua larga? ¿No? Entonces espera el siguiente episodio. ¡Sí! ¡Bienvenido al club! Sigue al Chef Juan Ángel en Facebook, Instagram, YouTube, Twitter, OnlyFans. What the f*** is this? Uy, no, eso no. Busca recetas, cocina con él e interactúa. Búscalo en todas las plataformas como Chef Juan Ángel. Afila la lengua larga para el siguiente episodio. ¡Adiós!